Les comentaba la semana pasada que Academia Juan Aparicio tomó la modalidad de certificar a sus alumnos en una certificación internacional que se llama IC3. Hablábamos del concepto del por qué es la alfabetización digital. Y entonces el concepto de alfabetización digital viene de las personas que no saben usar hoy en día la tecnología, ¿verdad? En nuestros tiempos o en mis tiempos, cuando era joven, escuchaba yo mucho la palabra analfabeta o alfabeto, ¿verdad? Entonces, a la persona analfabeta era aquella que no sabía leer ni escribir. Así se le llamaba o así se le llama hasta hoy en día. Pero con los avances tecnológicos, conforme fue avanzando todo en el mundo, surgió este nuevo concepto que se llama alfabetización digital. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en, la alfabetización digital consiste en aprender a manejar correctamente la tecnología. Veíamos un video la semana pasada en donde decía que no solo es saber usar un dispositivo o saber usar la tecnología, sino tener éxito o ser exitoso usando la tecnología. Eso significa que ustedes están adquiriendo o van a adquirir destrezas o habilidades en el uso correcto de la tecnología, ¿verdad? Porque no es lo mismo el agarrar un teléfono y saberlo utilizar que utilizarlo correctamente con los protocolos, respetando ciertas normas de seguridad que nosotros deberíamos de saber, ¿verdad? Que solo trastearlo y saber jugar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la alfabetización digital va más allá de saber utilizar un dispositivo, no digamos solo un teléfono, sino que la computadora o un Smart TV, ¿verdad? Porque hoy en día hasta podemos nosotros navegar en un televisor, ¿verdad? Podemos cargar una aplicación, descargar una aplicación, ver streaming, o sea, todo eso lo podemos hacer hoy en día con nuestros dispositivos. Bueno, entonces, ese es el concepto básico de lo que es la alfabetización digital. En el caso de nosotros, el grupo de tercero básico, vamos a estar viendo un tema que se llama viviendo en línea y que vamos a aprender en este transcurso. Pues vamos a aprender conceptos importantes en donde nosotros vamos a adquirir las habilidades para poder navegar en Internet, saber comportarnos según los protocolos establecidos ya para la navegación, inclusive para chatear, uno utiliza ciertos protocolos de respeto, ¿verdad? Es como cuando a uno está chateando con alguien y le escribe en letras mayúsculas, eso significa que como que le está gritando, ¿verdad? Y se ve mal. Entonces, a veces no sabemos ese tipo de cosas y cometemos el error de hacerlas. Entonces, todos esos conocimientos, todas esas habilidades son las que ustedes van a ir adquiriendo conforme vaya pasando el ciclo escolar en cuanto a viviendo en línea, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar inicio con una serie de conceptos que nosotros tenemos que tener claro o tenemos que tener claros para saber realmente qué significa el vivir en línea, ¿verdad? Entonces vamos a partir de algunos conceptos básicos como qué es hardware, qué es software, los tipos de software, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar en la tecnología. Entonces, acompáñenme por acá.
Indudablemente, la computadora es uno de los inventos más importantes e indispensables de los últimos tiempos. Al usarla, se simplifican y facilitan las actividades profesionales, laborales, científicas y académicas. Sin embargo, para su correcto funcionamiento, la computadora requiere de ciertos componentes. Conoce de partes y elementos de la computadora. Los elementos que conforman a una computadora son las partes físicas conocidas como hardware y las partes lógicas denominadas software. Cuando hablamos de hardware, nos referimos a todo lo que se puede ver y tocar en una computadora, es decir, lo tangible. La unidad central de procesamiento, o CPU por sus siglas en inglés, es un hardware que realiza operaciones lógico-matemáticas. Además, controla a todos los dispositivos físicos de la PC, como el monitor, un teclado, la impresora y el mouse. Por su parte, el software son todos los programas que proporcionan instrucciones para que el hardware pueda funcionar. Se dice que es la parte no tangible de la computadora. Gracias al software es posible realizar tareas específicas en el computador, pues existen infinidad de programas para diferentes actividades. Photoshop, sistema operativo Windows, Excel, entre otros, son solo algunos ejemplos de software. La computadora no podría trabajar y funcionar correctamente sin el hardware y el software, pues ambos se complementan uno a otro. ¿Y tú, qué otro software o hardware conoces? Bien, entonces vimos a continuación lo que era el hardware y el software. Dos conceptos básicos que nosotros debemos tener claro, ¿verdad? Entonces, ya vimos que hardware es todo lo que nosotros podemos tocar de nuestro sistema de computación. Estamos hablando de mouse, teclados, monitor, impresoras, todos los dispositivos que nosotros podamos tocar. Y el software es lo que compone todos los programas con los que nosotros podemos trabajar en nuestra computadora. Así de sencillo, dos conceptos básicos que nos van a servir pues durante toda nuestro aprendizaje en el área de tecnología. Vamos con nuestro siguiente concepto. Llegó el momento del pase de lista. Salve enlistados y enlistadas. Sin la tecnología, hoy la vida sería muy diferente. Gracias a dispositivos como la computadora, podemos comunicarnos de manera sumamente sencilla. Pero para que pueda funcionar una computadora, requiere de dispositivos de entrada y salida, también conocidos como periféricos. Toma nota, los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan actualmente vía USB y sirven para introducir información, de tal manera que sean funcionales al momento de operar una computadora. El teclado, al igual que un mouse, son los dispositivos de entrada más comunes. Con el teclado es posible ingresar información como texto o secuencias de comando, como el clásico Control Z. Gracias al mouse puedes ejecutar acciones como abrir un programa o simplemente desplazarte por el sistema de un computador. Dato atípico: el primer prototipo del ratón fue inventado por Douglas Engelbart junto a uno de los ingenieros de su equipo, Bill English. Esto fue en la década de los 60 y decidieron llamarle mouse, ratón en español, porque se veía como el animal. Además del teclado y mouse, existen otros dispositivos de entrada como una webcam, micrófonos, lápices digitales, escáneres, entre otros. Dato atípico: el diccionario de la lengua española acepta que uno de los significados de la palabra ratón es un dispositivo informático. Por su parte, los dispositivos de salida hacen la función de mostrar el resultado de los procesos que se realizan, tal y como lo hace un monitor de computador, la impresora o las bocinas. Dato atípico: el desarrollo de la
impresora comenzó en el año 1940 e incluso algunos la remontan junto a la creación de la computadora, aunque fue en 1953 cuando se lanzó la primera impresora eléctrica. Finalmente, existen dispositivos con doble función, es decir, realizan tareas tanto de entrada como de salida. Estos son conocidos como dispositivos mixtos, como las pantallas táctiles, tarjetas SD, impresoras multifuncionales o incluso CDs o DVDs, aunque estos dos últimos cada vez se usan menos. Hoy toca pasar lista a Alan Eduardo, Leonel Tadeo Cruz Murillo, Alex Almeida, Bien, tenemos entonces otros conceptos básicos como lo son los dispositivos dentro de nuestro sistema de cómputo. Y como pudimos ver, pues existen varios tipos de dispositivos como los de entrada, los de salida y los mixtos. Es necesario que todos estos conceptos los tengamos claros, ¿verdad? Porque es parte de nuestro aprendizaje, es parte de conocimiento cultural tecnológico que nosotros debemos de tener. Vamos con nuestro siguiente concepto. En 1947 fue presentada la memoria de tubo Williams, todo un éxito para aquella época, pues contaba con una capacidad de 0,0625 kilobytes, lo que hoy en día se asemejaría al tamaño y peso de un documento de texto con muy pocas palabras. Lo sé, ese tamaño de almacenamiento hoy en día simplemente no serviría de nada. Dispositivos de almacenamiento. Antes de explicar qué son los dispositivos de almacenamiento, analicemos lo siguiente. ¿Cómo guardarías toda la información y archivos que utilizas en tu computadora o laptop? Sería bastante complicado realizar actividades básicas como el respaldo de información, ¿no crees? Un dispositivo de almacenamiento es capaz de leer y escribir información con el único propósito de almacenarla. Clasificaremos los tipos de dispositivos de almacenamiento de acuerdo a su uso en la actualidad. 1. Los medios ópticos son aquellos dispositivos de almacenamiento que son leídos por un rayo láser de alta precisión que es proyectado en la superficie del medio. Los ejemplos más comunes son el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray. Su único inconveniente es que almacenan poca información comparada a la que llega a consumir o generar un individuo. Por su parte, los medios magnéticos siguen siendo utilizados por la mayoría de personas, principalmente por permitir administrar un gran volumen de datos. Los discos duros, disquetes y las cintas DAT, entre otros, son ejemplos de dispositivos de almacenamiento de tipo magnético. Solo como comparativa, el primer disco duro creado por IBM, el modelo 350, tenía una capacidad de 4.4 megabytes, lo que actualmente equivaldría a una canción en formato MP3. Finalmente, los medios electrónicos, también conocidos como SSD, tienen la ventaja de que pueden acceder a la información en mucho menor tiempo que un medio magnético. Las USB, tarjetas SD y micro SD son solo algunos ejemplos de medios magnéticos. Como dato extra, no debemos confundir a la memoria RAM como un dispositivo de almacenamiento, pues la función de esta memoria solo es almacenar datos temporalmente, ya que posteriormente son procesados por el CPU. Amigos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el software. En videos previos ya vimos lo que es el hardware y el software, pero en este y los siguientes videos nos vamos a concentrar en el software para poco a poco irnos introduciendo a los lenguajes de programación. Recuerden que este video pertenece a una serie de videos que estamos viendo acerca de las computadoras. Si quieren ver los videos, se los dejo aquí en un link. Y comencemos. Un software es un conjunto de instrucciones de programa detalladas que controlan y coordinan los
componentes del hardware de una computadora y controlan las operaciones de un sistema informático. Las operaciones que debe realizar el hardware son especificadas por una lista de instrucciones llamadas programas o software. Comencemos con unas definiciones. Y el primero, repitiendo, va a ser el software o también llamado programa, que es el conjunto de sentencias o instrucciones que se le da a la computadora. Y ahora tenemos programación, y la programación es un proceso de escritura o también llamado codificación de un programa, un software. Y bueno, pues los programadores son los que se encargan de realizar la actividad de la programación para generar los softwares o programas. Y bueno, existen dos tipos importantes de softwares que son los siguientes. El primer tipo sería el software del sistema, que es un conjunto generalizado de programas que gestionan los recursos de la computadora como el procesador central, enlaces de comunicación y dispositivos periféricos. Y el siguiente tipo es el software de aplicaciones, y este software de aplicaciones es el conjunto de programas escritos por empresas o usuarios individuales o en equipo que instruyen a la computadora para que ejecuten una tarea específica. Ambos softwares están relacionados entre sí, de modo que los usuarios y los programadores puedan hacer uso eficiente de las computadoras. En el siguiente video veremos algunos ejemplos de software del sistema y después en otro video algunos ejemplos y la definición de software de aplicaciones. Bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo. Bien, se nos presenta también el concepto de qué es software, y aquí pues vamos a ver que el concepto es bastante amplio y vamos a encontrar diferentes tipos de software en el transcurso de que vayamos estudiando los diferentes tipos. Vamos a encontrar programas que pertenecen a ciertas categorías diferentes de software, ¿verdad? Dentro de los principales software que nosotros podemos encontrar, tenemos lo que es los sistemas operativos. ¿Y qué es un sistema operativo? Pues un sistema operativo no es más que la plataforma en la que nosotros nos apoyamos para poder trabajar los demás programas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Windows, que es un sistema operativo, nos permite a través de él trabajar programas como Word, Excel, PowerPoint, Access, ¿verdad? Estos programas se apoyan en el sistema operativo, que en este caso es Windows. Si el sistema operativo fuera un Mac OS X, por ejemplo, entonces este tipo de programas se apoyarían en el Mac OS X. Entonces, uno de los software más importantes para nosotros poder realizar tareas y desarrollar cualquier tipo de programa en la computadora es el sistema operativo, es la base. Sin el sistema operativo nosotros no podríamos trabajar ningún programa, ¿verdad? Necesitaríamos tener un sistema operativo el cual, como su nombre lo indica, nos permite operar dentro de la computadora todo lo que tengamos que realizar. Eso significa que yo puedo tener la máquina más especializada del mundo, con un disco duro de estado sólido, por ejemplo, de 1 terabyte, con un procesador i9, por ejemplo, que es de última generación, de 10ª generación. Podría tener 16 GB de RAM, pero de nada me serviría tener esa mole de máquina si yo no tengo un sistema operativo, ¿verdad? Porque sin el sistema operativo la máquina no podría operar, así de sencillo. Ahora, no necesariamente el sistema operativo debe ser Windows 10 o Windows 7 o qué sé yo. El sistema operativo va a variar dependiendo las necesidades del usuario. Algunos pues prefieren trabajar en Linux, por ejemplo, otros prefieren trabajar en Mac, otros prefieren trabajar en otro tipo de sistemas operativos,
o Android, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre van a necesitar de la base, que en este caso es el programa llamado sistema operativo. Bueno, vamos a seguir viendo los conceptos que tenemos preparados siempre sobre software en este caso. Bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el tema software. En especial vamos a ver el software del sistema. Y recuerden que este video pertenece a una serie de videos que estoy haciendo acerca de computadoras. Y si quieren ver todos estos videos, se los dejo aquí en un link. Recordando del video pasado, podemos tener una clasificación de software que son dos tipos: el software del sistema y el software de aplicaciones. En este video veremos algunos ejemplos de software del sistema. Comencemos con el concepto de software del sistema. El software del sistema es un conjunto generalizado de programas que gestionan los recursos de una computadora, como el procesador central, los enlaces de comunicación y dispositivos periféricos, entre otros. Y como software del sistema podemos encontrar tres muy comunes. Comencemos con el sistema operativo, que es un software del sistema. El sistema operativo es el programa que se encarga de gestionar y controlar las actividades de la computadora, y este término de sistema operativo ya es muy común de escuchar por las actualizaciones que tenemos en nuestras laptops o PCs, así como también en los celulares. Y bueno, otro tipo de software del sistema que se encarga de gestionar y controlar las actividades de una computadora, además de realizar tareas de proceso comunes, son las llamadas utilidades, en inglés utility, y en algunas partes de Latinoamérica también se le conoce como utilerías. Y el siguiente software del sistema común que veremos son los programas traductores. Este software del sistema, que son los programas traductores, también se le conoce como compiladores o intérpretes, y también en otras partes de Latinoamérica como traducción de lenguajes de computadora. Y bueno, ¿qué hace este software de sistema? Pues convierte el lenguaje de programación al lenguaje máquina, es decir, que convierte los lenguajes de programación entendibles por los programadores en lenguaje máquina que entienden las computadoras. Nos permite esta traducción entre programadores y lo que conoce la máquina, aunque también hay programadores de lenguaje máquina, pero ese es un nivel más abstracto porque se manejan únicamente ceros y unos, y por ello es un poco más complicado, pero no por ello imposible. Y más adelante, en futuros videos, vamos a ver ese lenguaje máquina. Y bien, espero les haya gustado y servido este video. Si fue así, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por... Amigos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el segundo tipo de software, que es el software de aplicaciones. Recuerden que este video es parte de una serie de videos que estoy haciendo, y si quieren ver todos estos videos, se los dejo aquí en un link. Bueno, el software de aplicación es el conjunto de programas escrito por empresas o usuarios individuales o en equipo que instruyen a la computadora para ejecutar una tarea específica. Y bueno, el software de aplicación tiene el objetivo de asistir y ayudar a un usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Y voy a poner varios ejemplos de software de aplicaciones. El más común es el procesamiento de texto, y en inglés lo podemos encontrar como Word Processing. Y algunos ejemplos comunes de este tipo de software de aplicación es Word y WordPerfect. Este tipo de software de procesamiento de texto nos permite modificar el texto en cuanto a sus características como grosor, tamaño, tipografía, entre otros. Y bueno, otro tipo de software de
aplicación son las hojas de cálculo, y los softwares de aplicación más típicas de esta categoría es Excel y Lotus 123. Las hojas de cálculo ayudan a automatizar las tareas tediosas o repetitivas de los cálculos matemáticos y estadísticos, y también a generar diagramas y gráficos. Y otro software de aplicación muy común es el software de presentaciones visuales. Y dentro de estas presentaciones visuales, el software de aplicación más común es PowerPoint. Y bueno, otro software de aplicación podría ser Access o Oracle para crear base de datos, que ayudan a crear archivos y registros de los datos. Estos softwares, que son los más comunes y muchos más, se pueden comprar por CD o DVD o inclusive bajar de la red de internet. Y para tener estos tipos de software es importante revisar que sea compatible con la computadora y con el sistema operativo. De esta manera, el software de aplicación y el que vimos en el video pasado, los softwares del sistema, como el sistema operativo, son softwares que están relacionados entre sí, de modo que los usuarios y los programadores puedan hacer así un uso eficiente de la computadora. Y bueno, existe una gran diversidad de softwares de aplicación para todo tipo de actividades, desde modo personal, negocios, navegación, hasta manipulación en internet. Y bueno, para resumir todos los anteriores videos, podemos decir que los lenguajes de programación sirven para escribir programas que permiten la comunicación entre el usuario y la máquina, es decir, la computadora. Y los programas traductores, como los compiladores o también llamado intérpretes, convierten las instrucciones escritas en lenguaje de programación en instrucciones escritas en lenguaje máquina 0 y 1 bits, que es el lenguaje que entiende nuestra computadora. Y bueno, también es muy importante diferenciar entre el acto de crear un programa, un software, y la acción de la computadora cuando ejecuta las instrucciones del programa. Es decir, la creación del programa se hace inicialmente en papel y después se introduce a la computadora y se convierte en lenguaje entendible por la computadora. Y la ejecución de software de aplicación requiere una entrada de datos al programa, y así, con una entrada de datos, obtenemos una salida de resultados. Espero toda esta serie de videos les haya servido y les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. En los siguientes videos Uno de los elementos fundamentales que utilizas cada vez que prendes tu computadora es el sistema operativo. Seguro escuchaste hablar de él muchas veces. ¿Pero qué es el sistema operativo? Un sistema operativo es un programa específico o un software de base que te brinda un entorno para que puedas conectarte e interactuar con el hardware de tu computadora. Es el puente entre vos y tu equipo. Su objetivo es que puedas usar todo lo que ofrece el sistema informático en forma eficiente y sacando el máximo provecho al hardware. En síntesis, es lo que permite que todos los programas y los componentes de la computadora funcionen armónicamente. Según los permisos que se admiten a los usuarios, existen dos clases de software, el privativo y el libre. El privativo no permite que un usuario cualquiera tenga el libre acceso a su código fuente. Esto solo se encuentra a disposición del desarrollador y solo él puede modificarlo. Pero, ¿qué sucede con el software libre? El software libre es exactamente lo opuesto al privativo. El usuario tiene la posibilidad de utilizarlo, modificarlo, copiarlo y distribuirlo. Además de privativos o libres, los sistemas operativos pueden clasificarse por el tipo de dispositivo utilizado, es decir, computadoras de escritorio y portátiles por un lado y celulares y tablets por el otro. Los sistemas operativos se clasifican según el tipo de dispositivo que controlan y los procesos que administran. Está el sistema operativo en tiempo real. Ejecuta aplicaciones en tiempo real. Para que funcione correctamente, necesitas que el sistema sea predecible. Se utiliza para sistemas industriales, instrumentos científicos y controlar máquinas. Monosaurio o monotarea. Es un sistema operativo diseñado para que el usuario realice una tarea por vez. Se utiliza, por ejemplo, en algunos celulares. El multitarea es el que permite realizar varios procesos a la vez. Es el más utilizado en las computadoras, donde podés usar un procesador de texto, descargar un archivo e imprimir un documento, todo a la vez. Por último está el multiusuario.
Es el que permite que varios usuarios usen recursos de un equipo simultáneamente. Este sistema debe administrar la capacidad del equipo a demanda de los usuarios. Se usa en las computadoras mainframe. Ahora cuando enciendas tu compu, tu teléfono o tu tablet, ya sabes qué es lo que te permite vincularte con tu equipo. Es el sistema operativo. Bien, entonces, los videos anteriores complementan lo que yo les estaba diciendo acerca del sistema operativo. Prácticamente podemos tener una mole de máquina, como yo les decía, pero si no tenemos un sistema operativo en el cual nosotros apoyarnos, no podemos manejar ningún tipo de programa en esa computadora, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos básicos que nosotros debemos ya de saber y que me imagino que los vienen escuchando desde antes de que entraran a primero básico, ¿verdad? Algunos, otros tal vez hasta cuando llegaron a primero básico, empezaron a escuchar de estos conceptos como hardware, software, software de aplicación, y en estos momentos que ya estamos en el proceso de alfabetización digital, pues ya nosotros podemos comparar y clasificarlos. Ya podemos decir, ah, este es un software de aplicación, ah, este es un software de programación, ah, esto es un sistema operativo. Y si alguien nos pregunta, pero ¿y qué es un sistema operativo? Entonces ya nosotros ya sabríamos qué decirle, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Esta fue como que la parte introductoria teórica de lo que íbamos a hacer el día de hoy. Y vamos a tocar un poquito ya de práctica. Y me imagino que muchos de ustedes ya han utilizado este software y ya pueden clasificarlo dentro de uno de los tipos de software, ¿verdad? Y me refiero al programa de Microsoft Excel, que entraría dentro de sistemas de aplicación, ¿verdad? O software de aplicación. ¿Qué es Microsoft Excel? Pues es un programa que nos permite a nosotros realizar cálculos, todo tipo de cálculo. Cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos contables, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están viendo ustedes en pantalla en este momento es la ventana que se conoce como dashboard o también se conoce como la ventana de recientes. ¿Por qué recientes? Pues porque me muestra acá una serie de archivos que yo he estado utilizando anteriormente y que pues puedo volver a llamar simplemente con dar un clic y cargar el documento. También podemos ver que en la parte superior me presenta unas plantillas. ¿Y qué es una plantilla? Pues es un documento que ya está predeterminado, o sea, ya tiene forma, puede tener fórmulas, tablas ya creadas. ¿Y de qué me va a servir? Bueno, entonces yo puedo venir, tomar ese documento y modificarlo dependiendo de las necesidades que yo tenga. Entonces yo puedo buscar plantillas para realizar un calendario, por ejemplo, así como el que ustedes ven acá. O puedo buscar una plantilla para una factura, por ejemplo, y entonces cargarlo y ya modificar los datos de la factura. Para eso sirven básicamente las plantillas. En esta parte de la izquierda tengo los elementos como Home, que sería ir al inicio del programa de Excel, cargar un documento nuevo, abrir un archivo existente, manipular la cuenta. Por ejemplo, aquí puedo yo configurar el color con el que quiero que se vea mi Office. Si no quiero que se vea así oscuro, puedo ponerle colores claros, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir directamente en este momento a abrir un documento nuevo. Vamos a venir por acá, libro en blanco. Vale la pena mencionar que cada vez que nosotros abrimos un documento en Excel, a este documento se le llama libro, ¿sí? Y como libro, pues está compuesto por varias hojas. ¿Cómo sé cuántas hojas puede tener un libro? Pues en este caso, mi libro solo contiene una hoja, ¿sí? Pero yo podría insertarle más hojas. Por ejemplo, acá yo le doy un clic a este símbolo y ya me inserta una hoja nueva. Y puedo así seguir insertándole hojas, ¿ya?
Esto que estamos viendo en este momento es el entorno de trabajo de Microsoft Excel, ¿sí? Y vamos a tratar de hablar de todo el entorno despacio para que nosotros entendamos qué significa todo lo que estamos viendo en este momento. Para empezar, vamos a ubicar 3 botoncitos en la parte superior derecha. Uno de ellos se llama minimizar, que es el que estoy señalando yo, esta pequeña línea. Al presionar este botoncito, si yo le doy un clic, automáticamente la ventana se minimiza y se almacena acá en la barra de tareas. Esto que tengo acá es la barra de tareas. Entonces, ¿cómo vuelvo a recuperar mi documento? Le doy clic acá y ya recupero mi documento, ¿sí? Luego tengo este botón que en este momento pues se llama minimizar al tamaño normal. Si yo le doy un clic, sucede esto, ¿ya? Pero en este momento tiene otro nombre y se llama maximizar. O sea, si yo le doy un clic, maximiza la ventana colocándola en todo el espacio de mi pantalla. Y por último tengo este botoncito que es la X, que significa cerrar. Automáticamente si yo le doy un clic, me va a cerrar el programa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya los primeros botones que voy a identificar en mi entorno de trabajo. Luego del lado izquierdo, que es este que está acá, tengo la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Qué significa eso? Que ahí yo puedo configurar algunos botones o comandos que utilizo muy comúnmente. Por ejemplo, yo en mi caso acá tengo agregados estos dos botones que no vienen en la barra de acceso rápido, pero que utilizo muy comúnmente. Por ejemplo, un archivo nuevo, que sería este, o cada vez que estoy trabajando un documento, para mí es muy tedioso ir y darle clic acá en archivo, luego guardar o guardar como, ¿sí? Entonces, automáticamente yo utilizo este botoncito que se llama guardar como. ¿Para qué? Para evitarme esos pasos de darle clic en archivo, buscar guardar, luego guardar como. Simple y sencillamente le doy clic acá y automáticamente me aparece la ventana donde me lleva directamente a guardar el documento. Y donde yo lo vaya a guardar, pues ya yo selecciono si quiero guardarlo en descarga, documentos, el escritorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso utilizo ese botoncito. Ahora bien, ¿cómo puedo yo personalizar ese documento o esa barra de acceso rápido? Sencillo. Si yo le doy clic a este botoncito de acá, yo aquí tengo opción de algunos comandos. Por ejemplo, vamos a quitar el de nuevo. Fíjense bien, ya se quitó. Vamos a agregar este que se llama vista previa de impresión. Y miren, se agregó. Y así puedo seguir modificando los demás iconos. Por ejemplo, voy a quitar este y voy a regresar el de nuevo, ¿sí? Y ahí ya se regresó mi botón nuevo. ¿Puedo agregar algún otro botón que no esté en este listado que está por acá? Claro que sí. Yo podría venir acá donde dice más comandos. Ya me va a aparecer este cuadro de diálogo que estoy viendo por acá. Y acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, en la parte del centro, donde dice comandos más utilizados, yo le puedo decir todos los comandos. Y ahorita va a aparecer el listado, ahí está, de todos los comandos que contienen la cinta de opciones que estoy viendo acá. Entonces, aquí ya puedo buscar yo el botón que yo necesito o que yo quiero, ¿verdad? Pasar para allá. Por ejemplo, veamos. Coloquemos algún botoncito que no sea muy común. Por ejemplo, este de bordes. Digámosle que todos los bordes, aparecerá por acá todos los bordes. Aquí están, miren, todos los bordes. Lo voy a agregar, ya se agregó acá, y si le doy a aceptar, el botoncito todos los bordes ya me aparece acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto acá
y en lugar de estar buscando dónde está el botón de todos los bordes, le doy clic acá y automáticamente ya me hace esto. Para eso sirve la barra de herramientas de acceso rápido, para que yo pueda manipular los comandos que comúnmente utilizo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera quitar este y no aparece acá, me voy nuevamente a más comandos, lo selecciono acá, le doy quitar y automáticamente ya me lo desaparece de ahí. Bueno, entonces, ahorita aprendimos a personalizar mi barra de herramientas de acceso rápido. Vamos ahora a la parte inferior, que sería esta de acá, que es la cinta de opciones. La cinta de opciones fue introducida por Microsoft en la suite de Office a partir de la versión 2007. Porque de la 2003 hacia abajo, todas las versiones traían algo que se conocía como barras de herramientas, ¿sí? Hoy en día esas barras de herramientas ya no existen, sino que todas esas herramientas o esos comandos que estaban en esas barras están repartidas acá en la cinta de opciones, tal y como ustedes lo están viendo. Entonces, la cinta de opciones, que es la que vemos acá, se divide en varias partes. La primera división que tiene la cinta de opciones es las pestañas o fichas que estamos viendo acá en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, la cinta de opciones se divide en fichas o pestañas. ¿Cuáles son esas? Estas que están viendo acá: archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda, prueba de carga, equipo. Estas son las fichas. Ahora bien, cada ficha está dividida en grupos. Por ejemplo, si yo me voy acá a la ficha insertar, aquí vamos a encontrar los siguientes grupos: el grupo tablas, el grupo ilustraciones, el grupo complementos, el grupo gráficos, el grupo paseos, el grupo mini gráficos, el grupo filtros, el grupo vínculos, el grupo comentarios, el grupo texto y el grupo símbolo. Estos son los grupos que componen la ficha insertar. Entonces tenemos la cinta de opciones, se divide en fichas o pestañas, y cada ficha o pestaña se divide en grupos. Y cada grupo se divide en comandos. Por ejemplo, vamos a ir acá al grupo datos, perdón, a la ficha datos. Y vemos, por ejemplo, que en el grupo ordenar y filtrar están los siguientes comandos: ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, ordenar, filtro, filtro avanzado, filtro de volver a aplicar, filtro de borrar. Todos estos iconos son comandos, ¿sí? Comandos que pertenecen al grupo ordenar y filtrar. Eso es cómo se divide la cinta de opciones. Les vuelvo a repetir: la cinta de opciones se divide en fichas o pestañas. Cada pestaña o cada ficha se divide en grupos. Y cada grupo se divide en comandos. Así es como nosotros vamos a identificar los elementos que se encuentran en la cinta de opciones. Y de hecho, así es como en mi caso, yo voy a estar pidiéndoles a ustedes que ejecuten ciertos comandos. Si yo les dijera, por ejemplo, vamos a insertar una imagen, por lo tanto, yo voy a decir, váyanse a la ficha insertar. Luego vayan al grupo ilustraciones. Y en el grupo ilustraciones busquen el comando que diga insertar imagen o imágenes. Ahí está. Repito entonces, ¿qué fue lo que dije? Váyanse a la ficha insertar, aquí está. Al grupo ilustraciones, acá está. Al comando imágenes y a la opción este dispositivo. Y entonces ya me da la opción para insertar una imagen que yo tenga dentro de mi computadora, ¿verdad? Eso sería entonces cómo nosotros vamos a manejar o a manipular los comandos que vamos a aplicar dentro de nuestra hoja de cálculo. Bueno, dicho eso,
vemos en la parte de abajo lo que es este espacio que vemos acá que se llama área de edición. Y en este espacio de área de edición yo puedo ingresar información a las celdas, realizar fórmulas para realizar cálculos, ¿sí? Insertar funciones, todo lo puedo hacer desde acá de la cinta o el espacio de edición. Entonces, por ejemplo, si yo estoy situado en una celda, en ese momento yo puedo editar el contenido de esa celda, ¿sí? Y entonces ahora tenemos en la parte de abajo, en esta parte de acá, tenemos lo que se conoce comúnmente como las celdas. Cada cuadrito que ustedes ven acá se llama celda, ¿ya? Y cada celda tiene un nombre, ¿sí? ¿Cómo sé cómo se llama cada una de las celdas? Sencillo. El nombre de la celda está dado por la columna a la que pertenece y por la fila a la que pertenece. A ese encuentro entre esa fila y esa columna se le llama celda. Por ejemplo, en este caso, esta celda donde yo estoy ubicado se llama D8, porque está ubicado en la columna D y en la fila 8. Por lo tanto, esta celda se llama D8. Por ejemplo, así como esta, se llamaría H12. ¿Por qué? Porque está ubicado en la columna H, fila 12. Vale la pena recalcar de que las columnas son las que nosotros vemos verticalmente. Y cada columna está representada por letras del alfabeto de la A a la Z. Y luego hace combinaciones como AA, AB, AC, o llega un momento en el que hay, por ejemplo, EA, EB, EC, y así sucesivamente, dependiendo hasta dónde vayamos a insertar información en nuestras columnas, ¿verdad? También vale la pena mencionar que las filas son las que nosotros vemos horizontalmente y están representadas por números como 1, 2, 3, 4, hasta la última celda que nosotros podamos encontrar. Ahora bien, ¿cómo me desplazo en mi hoja de cálculo? Para desplazarme en mi hoja de cálculo, yo puedo utilizar las flechas de movimiento del cursor. ¿Cuáles son esas? Las que están en mi teclado. En mi teclado hay 4 flechas, una que va hacia arriba, una que va hacia abajo, una que va hacia la izquierda, otra va a la derecha. Por ejemplo, si yo quisiera ir a la última celda de trabajo, a la última columna de mi hoja de cálculo, yo tendría que presionar la tecla Control y la flecha que va hacia la derecha. Voy a presionar ahorita la tecla Control y la flecha hacia la derecha. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, automáticamente me lleva a la última columna, que en este caso se llama XFD. ¿Qué pasa si quiero ir a la última fila? Tendría que presionar Control, flecha hacia abajo. Y ahí estoy en la última fila. Última columna, última celda. ¿Cómo se llama la última celda entonces? Se llama XFD 1.048.576. Así se llama esa celda. ¿Por qué? Porque está en la columna XFD y está en la fila 1.048.576. Así es entonces cómo se llama la última celda de trabajo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para regresar hasta donde estábamos? Por ejemplo, en la celda A1. Podríamos presionar Control flecha hacia arriba, me lleva a la primera fila, y luego Control a la izquierda, y eso me lleva a la primera columna. Y ahí estamos ya de nuevo en la parte de arriba, ¿verdad? Otra forma de poder movilizarme dentro de mi hoja de cálculo es presionando F5. Al presionar F5, vamos a ver si es F5. Ahí está. Si es F5. Al presionar F5, automáticamente me aparece este cuadrito que se llama IR A. ¿Cómo así?
¿Qué pasa si yo quiero ir a la celda Z100? Le doy a aceptar. Automáticamente el comando ir a como ustedes pueden ver acá, me trajo a la celda Z100. Ahí está. Z100. ¿Verdad? Entonces, el comando F5 me permite dirigirme a una celda específica, por ejemplo, A1, y automáticamente me lleva a la celda A1, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces cómo desplazarnos en nuestra hoja de cálculo. Por último, tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla lo que son las etiquetas. ¿Y cuáles son las etiquetas? Son las hojas que ustedes están viendo acá, ¿sí? Los nombres de esas hojas se llaman etiquetas. Por ejemplo, si yo no le quiero llamar hoja 1, le puedo dar doble clic y cambiarle nombre. Por ejemplo, poner aquí prueba. Y a la otra ponerle otro nombre. Por ejemplo, examen. Y por acá, ejercicios. Y ahí tengo las etiquetas de cada una de las hojas que componen este libro. Entonces, ¿qué más puedo hacer con las etiquetas? Puedo cambiarles color, por ejemplo, acá si le doy un clic derecho, color de pestaña, y ya puedo elegir qué color se va a ver. Otra vez, clic derecho, color de pantalla, y ahí está, miren. Entonces, así es como nosotros podemos manipular nuestras etiquetas de nuestros libros. Por último, tenemos por acá del lado derecho lo que es el zoom. ¿Qué es el zoom? Pues no es más que aumentar o acercar la visibilidad de nuestro documento. Eso es el zoom. ¿Estamos? Bueno, entonces esta fue la parte introductoria para que ustedes conocieran el entorno de trabajo de Microsoft Excel. ¿Y cómo se pudieron haber dado cuenta? Pues ahí tenemos ya descrito paso a paso lo que es el entorno de trabajo de Excel. ¿Estamos? Voy a cerrar por acá. Me voy a guardar. Y vamos a regresar por acá. Entonces, pregunto, chicos, ¿tienen alguna duda con los conceptos que vimos el día de hoy? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que tengan que decir o agregar a la clase? Con mucho gusto los escucho. Si no hay mucho que decir, pues entonces voy a pasar a asistencia y les voy a rogar de que prendan sus cámaras, por favor, solo en este ratito para poder pasar a asistencia. Gracias, Ashley, por decirme ahí que todo está claro. Ok, los que puedan prender su cámara, por favor, lo vamos a hacer. Y les voy a pasar asistencia y me van contestando presente para poder saber que están por acá, ¿verdad? Bueno, tengo por acá Alan Monzón. Presente. Gracias, ahorita un segundito. Ok, continúo. Amanda García. Presente. Gracias. Tengo a Ashley Hernández.
Ashley, ¿tenés otro apellido? Ahí estamos. Tengo también a Ashley Quiñones. Presente. Gracias. Tengo a Candy Saraí Martínez. Presente. Tengo a Daniel Alberto González. Presente. A Ever Chávez. Gracias. José Mauricio López Ambrosio. Tengo a José Reyes. Presente. Cristian Valentina. Tengo a Luis Piril. Presente. A Magalí Solórzano. Tengo a Nicky Botello. Presente. A Tony. Tony sería Presente. Alonso Fuentes. Sí. Correcto, gracias. Y a Víctor Orlando Paredes. ¿Alguien a quien no haya hecho ¿cierto? ¿No hizo falta nadie por ahí? Bueno, entonces, antes de que despidamos la clase, voy a tomar una captura de ustedes ahorita que están ahí en... Ahí estamos, muy bien chicos, entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de que nos despidamos o pues los veo hasta la Disculpe, siguiente. profe, la próxima clase, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser presencial Fíjate o que- y también de qué horario? Ok, fíjate que todavía estoy esperando instrucciones de academia, porque yo tenía entendido que íbamos a trabajar una presencial y una virtual, pero me indican que según los protocolos del ministerio están esperando todavía instrucciones para poder tomar la decisión si nos vamos así de una virtual y una presencial, ¿verdad? Entonces, mientras el ministerio no autorice esos protocolos, no podemos nosotros tomar una decisión. Igual, cualquier decisión se los haríamos nosotros llegar a ustedes por medio del WhatsApp, ¿verdad? Obviamente no vendrían todos en el mismo horario, sino que partiríamos el grupo y un grupo vendría de 9 a 10 y el próximo grupo de 10 a 11, ¿verdad? Para que no estemos todos juntos acá en el laboratorio. Pero esa determinación o esa decisión me la indican a mí en el transcurso de la semana para podérselas yo indicar a ustedes, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Sí? Disculpe, esto de la clase de hoy, no sé si en el cuaderno hay que hacer un resumen o quedarse así. Yo les voy a estar indicando en el WhatsApp cuáles son los temas a resumir e inclusive les voy a subir algún material para que ustedes puedan apoyarse, ¿verdad? Y no haya necesidad de que ustedes salgan a realizar una investigación o algo, sino que
yo les voy a proporcionar los recursos para que ustedes mismos saquen sus tareas de ahí. ¿Estamos? Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga otra duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí. Les agradezco mucho su participación el día de hoy y pues les deseo bendiciones y éxitos en su semana y me estaría comunicando yo con ustedes en el transcurso de la semana siempre por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si no hay más que decir, nos despedimos, chicos. Feliz día, feliz fin de semana.